Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase de diagnóstico de micosis superficiales y cutánea. Ayer hemos hablado de las micosis superficiales y cutáneas. Las superficiales le hemos dicho que son aquellas que atacan piel y pelo, y las cutáneas van a atacar, en este caso, o van a infectar piel, pelo y en este caso uñas, ¿no? Que las micosis superficiales generalmente no inducen a inmunidad celular, en cambio las micosis cutáneas sí van a inducir, en este caso, a inmunidad celular, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas micosis, vamos a hablar en este caso de micosis que constituye una patología prevalente en la dermatología. Estas son las más frecuentes que tenemos, ¿no? Principalmente, en este caso, las micosis que son cutáneas, ¿no? Entonces, las infecciones que se ocasionan tanto en piel, pelo y uñas son a veces de patología de carácter benigno. ¿Por qué? Porque a veces no implica gravedad en este caso, aunque hoy día se está viendo que micosis, en este caso cutáneas como malacesia, puede en este caso ocasionar problemas en pacientes inmunodeprimidos como aquellos que tienen el VIH, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, a veces no implica, en este caso, patologías, en este caso, dañinas, ¿no? Y entonces, y esto también es importante porque vamos a ver, como dice, no implica riesgo alguno para la vida del paciente y se manifiesta casi en todos los colectivos, es decir, en todas partes, ¿no? Que ya hemos dicho el día de ayer que qué es lo que favorece, y hemos dicho que el calor, la humedad, una higiene algo deficiente hace que sea en este caso, que pueda ayudar en este caso a la incidencia de estas micosis, ¿no? Inclusive les decía que en este caso, cuando se prestan ropa, cuando se prestan calzado, ¿no? Eso también es importante en este caso para que se pueda producir este tipo de micosis, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de hongos que son agentes causales de este tipo de infecciones, aunque solo un pequeño porcentaje, miren, aproximadamente el 0,1% de todas las especies existentes conocidas son capaces de causar alguna patología, en este caso en el ser humano, ¿no? Entonces los hongos que causan micosis superficiales y cutáneas son en la mayoría saprófitos, donde se encuentran en todas partes, ¿no? Entonces utilizan materia orgánica en descomposición y son capaces de convivir de forma permanente con él sin causar infección, pero en determinadas condiciones puede comportarse como agentes patógenos y propiciar en este caso la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros le hemos dicho que nosotros tenemos una inmunidad muy alta en este caso y por lo tanto a veces no tenemos este tipo de patologías, ¿no? Sin embargo, a veces las circunstancias conducen, a veces puede ser los factores de virulencia del mismo hongo que ayuda en este caso a establecerse en el ser humano. Profesora, Sí, te dice escucho. mi compañera si lo puede aceptar, Ávila. A ver, a ver, a ver. Participantes. Ahí, ahorita sí ya lo veo. Bien, ok, ya lo acepté. Entonces el objetivo en este caso de la práctica es identificar los agentes etiológicos más comunes causantes de micosis superficial y cutánea de acuerdo a procedimientos establecidos, porque hay todo un protocolo para nosotros poder decir, ¿no? Como objetivos específicos, realizar la toma de muestra de acuerdo al sitio de infección del agente etiológico, aplicar los medios adecuados para el aislamiento de micosis superficiales y cutáneas, aplicar las técnicas de observación en fresco de micosis superficiales y cutánea, aplicar las técnicas de siembra para cultivar micosis cutánea, aplicar las pruebas bioquímicas y de diferenciación, en este caso de micosis cutánea, reconocer la morfología fúngica a nivel macroscópica y microscópica para identificar el nivel de género y de especie del agente etiológico que causa estas micosis superficiales y cutáneas, ¿no? Por lo tanto, la competencia a desarrollar es aplica los procedimientos establecidos para la identificación del agente etiológico causante de estas micosis superficiales y cutáneas, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Un ratito. Como su compañera ha ingresado, parece que la interfiere. Voy a dejar de compartir mejor, ¿ya? Porque cuando ingresan, a veces interfieren en el...
Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en este caso, vamos a ver que hay en la parte de toma de muestra, generalmente debe haber una fase primeramente preanalítica, lo que quiere decir que no es para análisis. Entonces, el paciente va a llegar, en este caso, al médico, ¿no? Al dermatólogo, para que lo vean, en este caso, la lesión que puedan tener, por lo tanto, y se consulta, en este caso, al médico, y luego, en este caso, el médico tendrá que ver, en este caso, qué pruebas son más idóneas para ver, en este caso, ese tipo de lesión, ¿no? Por lo tanto, se hace la petición para hacer el orden de análisis. Entonces, yo ya la vez pasada creo que hemos trabajado en los modelos de orden de análisis, en donde esto se utiliza, se puede poner el establecimiento solicitante, quién lo ha solicitado, el nombre del médico, inclusive ustedes tienen que colocar la localidad, la provincia. Esto va a depender, este es un modelo de un orden de análisis, pero eso va a depender a veces de las clínicas, de cada posta, de cada centro de salud, ¿no? Entonces, el nombre del paciente, ustedes tienen que poner el nombre completo, ¿no? En este caso, si es qué edad tiene, sexo, la ocupación. Miren que aquí es importante también la ocupación porque dependiendo de repente de cuál es su ocupación es el problema que puede tener riesgo, ¿no? Y el médico a veces también puede decir en este caso cómo hacer el tipo de prevenciones, ¿no? Dirección actual, lugar de nacimiento, qué tiempo tiene esta enfermedad, ¿no? Si lo tiene mucho tiempo o recién le ha salido, después de repente 7 días, 8 días tiene que determinar en este caso, ¿no? Y tiene que ser también la descripción de las lesiones, ¿no? Entonces ustedes tienen que decir, por si es uña, si ven con grosor aumentado, le van a poner un checklist o una X, ¿no? Si es coloración blanca, si generalmente es quebradiza, ¿no? La coloración tiene que colocar, ¿no? Inclusive el número, en este caso, de uñas afectadas, ¿no? Y aquí también tiene que poner si es uña de manos, uñas de pies, ¿no? Si es de cuero cabelludo, generalmente, si es de pelo, perdón, tienen que colocar si es de cuero cabelludo, si es la parte axilar, la genital, ¿no? ¿Qué área afectada en este caso, ¿no? Inclusive a veces las lesiones que se pueden tomar, ¿no? La piel generalmente también dónde está localizada, tienen que ver si hay manchas con hipocromía, manchas con hipercromía, si presenta eritema, si hay prurito, si se observa en este caso descamación, ¿no? O si se tiene en este caso una forma alquenoide, ¿no? Que es media alborescente en este caso, ¿no? Si es de la mucosa oral, y en este caso, miren, esta es una orden para, en este caso, también en este caso en la mucosa oral, que se puede poner, en este caso, si oral, vaginal, ¿no? Es secreción, color, olor, ¿no? A veces esto, en este caso, para candidiasis, ¿no? Esta es una ficha donde se toma, en este caso, el tipo de muestras, ¿no? Entonces, antecedentes también es importante colocar para ver si el paciente, en este caso, tiene crianza de animales o no, si, porque también puede ser una dermatitis también alérgica, si de repente tiene enfermedades como el VIH, ¿no? O tiene, perdón, porta el virus de la inmunodeficiencia humana, o tiene, en este caso, la enfermedad, ¿no? Año, tratamiento, ¿no? Entonces ahí tienen la muestra, ¿qué muestra van a tomar? Si es de pelo, mucosa, escamas, escama de piel, mucosa vaginal, ¿no? Y el tipo de examen solicitado, ¿no? El médico le puede decir, solamente quiere un examen directo, o el médico le puede decir, en este caso, deseo en este caso también un cultivo, ¿no? Y la fecha, inclusive el médico firmante que necesita la solicitud. Entonces, esa fase preanalítica también consiste en que ustedes, como dice con esa ficha, identifican al paciente y lo que van a hacer también es la obtención de muestra, ¿no? La obtención de muestra es lo que ya ustedes, en este caso como biólogos, tienen que realizar, ¿no? Si es de uña, en este caso si es de piel, y si es en este caso, en este caso de pelo, ¿no? Entonces, los materiales que ustedes van a utilizar generalmente para tipo de micosis, que son dermatofitos, pueden usar, deben tener sus torundas, sus gafas, por decir, su protección primaria, ¿no? Que son sus guantes, sus mandiles. Aquí no se ha puesto los mandiles, pero es lo que ustedes tienen que tener, ¿no? Las gafas, las mascarillas, los guantes, los gorritos, sus mandilones en este caso, ¿no? Queremos tener también su alcohol, podemos, en este caso también se puede tener torundas, estiletes en este caso, o bisturí, que pueden ser, en este caso que hay de punta roma, generalmente se utiliza, estas tijeras o
o tenazas que se utilizan para cortar uñas, y este es un tipo generalmente para poder sacar generalmente el tipo de escamas, ¿no? Y aquí también una placa Petri, porque aquí se puede, en este caso, obtener la muestra. Y también se utilizan su Sintescoich, aquí faltaba el azul del lactofenol y el hidróxido de potasio al 10%, ¿no? Ahora, una vez que uno tiene o sabe que va a llegar el paciente, siempre también hay que hablar con el paciente, diciéndole en este caso si él tiene tratamiento micótico o no, ¿no? Si él tiene tratamiento micótico y está en la actualidad usando el tratamiento micótico, entonces no se le puede tomar la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque para las condiciones de toma de muestra es que una semana antes principalmente evite el tratamiento micótico, ¿no? Abstenerse de uso de talcos, porque también hay talcos generalmente que se utiliza, talcos de pie generalmente, que son desecantes y algunos que son medicados, ¿no? Hay unas cremas que también se pueden usar, ungüentos que se utilizan, ¿no? Entonces, antes de realizar la recogida de muestra, la piel, pelo afectados deben limpiarse, en este caso con etanol, ¿no? Para eliminar la flora bacteriana, la exudación que puede haber o restos excipientes de tratamientos previos que dificultan el examen directo y el cultivo. Es decir, que hay que hacer una buena limpieza de la lesión donde vamos a trabajar, ¿no? Lesión, puede ser pelo, puede ser uñas, ¿no? Entonces, el material obtenido se recoge en un sobre o placa Petri, ¿no? Que debidamente tiene que estar, en este caso, precintada con la finalidad que ustedes coloquen allí el código del paciente, el nombre del paciente, que puede tener la fecha, ¿no? Entonces, a veces también con el fin de mantenerlo seco y libre de contaminación, dice, ¿no? El uso de contenedores de plástico pueden tener el inconveniente, pero si nosotros utilizamos para la toma de muestra contenedores de plástico, a veces es inconveniente, ¿por qué? Porque las escamitas, como el plástico es transparente, se adhieren a estas partes, ¿no? Y dificulta a veces la recuperación, a diferencia que uno puede hacer en una placa Petri, ¿no? A veces también se puede usar un portaobjeto, a veces directamente, a veces o el médico, el médico manda que de una vez tomen el tipo de muestras si están ahí y lo utilizan el portaobjeto, ¿no? O también van al laboratorio y quieren utilizar el portaobjeto directamente, ¿no? Pero a veces el portaobjeto, si bien es cierto, es bueno también, a veces puede tener el riesgo de que se pierda el material, ¿no? Porque usted está raspando y a veces puede caerse por otro lado, ¿no? Entonces, o se pueda romper en este caso también la lámina, ¿no? Entonces, en caso de micosis superficiales, ¿no? La toma de muestra es, si nosotros vamos a ver esta piedra negra o esta piedra blanca, entonces lo que ustedes van a hacer es arrancar el tipo de pelo, ¿no? Con una pinza, entonces con una pinza, en este caso estériles, y su placa Petri, ustedes van a estar arrancando en los pelitos donde ven este tipo de lesiones, ¿no? Estos manguitos blancos que es la piedra blanca o estos oscuros que es la piedra negra, ¿no? En caso de malacesia, generalmente, o que causa el pitiriasis versicolor, como las lesiones son hipercrómicas o hipocrómicas y a veces no tienen escamas, entonces se recomienda utilizar en este caso la técnica de la cinta engomada. Entonces, ustedes colocan un pedazo de cinta engomada en la lesión, presionan y lo llevan, en este caso, a su lámina, que puede tener hidróxido de potasio o el azul del lactofenol, ¿no? Aquí, si ustedes están observando, aquí en este caso es una lámina, ¿no? Y lo están colocando ahí porque aquí hacen a veces la técnica de sacar las escamitas que puedan tener, ¿no? Miren, les decía, es lo que ustedes han visto en esta parte de acá, ¿no? En donde nosotros vamos a ver que esto permite también generalmente jalar un poquito este tipo de escamas y puede quedar en este caso en la lámina, ¿no? Entonces se puede hacer generalmente, pero para pitiriasis versicolor se recomienda la cinta scotch, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es la observación de examen directo, ¿no? Examen directo generalmente puede ser el escama de lesión con hidróxido de potasio que puede estar entre el 10 al 20%. Entonces aquí ustedes van a colocar el hidróxido de potasio y luego colocan la muestra. Y luego que van a colocar la laminilla, ¿no? A veces se recomienda en este caso hacer un pequeño calentamiento, ¿no? Suavecito nada más con el mechero, con la finalidad de acelerar el proceso, ¿no? El hidróxido de potasio tiene como objetivo, finalidad o fundamento, en este caso, aclarar el tipo de lesiones, ¿no? Pero el calor ayuda, en este caso, que se aclare. Nosotros sabemos que estamos tomando escamas. Si yo pongo una escama, lo voy a ver oscuro. Entonces, el hidróxido de potasio, generalmente, al porcentaje del 10 o el 20%,
nos va a permitir aclarar. Si no utilizan el calentamiento, lo pueden dejar aproximadamente 10 minutos para nosotros ver que en ese tiempo generalmente se va aclarando este tipo de escamas para poder visualizar mucho mejor, en este caso, el hongo. Caso contrario, a veces, una recomendación a veces calentar, ¿no? O también podemos utilizar el azul de lactofenol. Ya le decía que el azul generalmente tiñe, generalmente a las hifas o a las esporas que son hialinas, ¿no? Y en este caso tiene el ingrediente que también es, en este caso, el fenol, que vamos a ver que va a permitir el aclaramiento, en este caso, de la escama o del pelo que podamos tener, ¿no? Entonces, miren, ahí podemos tomar examen, generalmente, micosis superficiales de piel, o también podemos tomar el tipo de uña. La uña, perdón, la piel y el pelo. El pelo también se coloca igualmente acá, se pone el hidróxido de potasio y se coloca, en este caso, la laminilla, ¿no? ¿Qué podemos ver en caso de micosis superficiales? Le hemos dicho que el género Malassezia, con diferentes tipos de especies, que hoy día aproximadamente hay 13 especies que pueden causar esta pityriasis versicolor, generalmente son levaduras, ¿no? Y se reconoce, le decía, como miembros de nuestra microbiota de hace muchos años. Actualmente son considerados sinónimos del género anteriormente llamado Pityrosporum. Le decía que hay orbiculari, ovale, que le decían la forma levaduriforme, ¿no? Estas levaduras presentes en la piel humana y en otros animales también se encuentran en animales de sangre caliente, ¿no? Miren, y su asociación de enfermedad de piel se observó por primera vez en 1846 cuando Esquetet reportó la presencia de levaduras y filamentos de escamas infectadas con pityriasis versicolor, ¿no? Hasta 1995 le decía que las especies del género Malassezia eran Furfur, Pachydermatis y Simpondiales. Por decir, estas tres eran las que se conocían, ¿no? Después, en 1996, se ha escrito cuatro especies más: Globosa, Obtusa, Restricta, el Lofiae, ¿no? A base de estudios morfológicos, estructurales, fisiológicos y moleculares. Y hoy en día ya nos tenemos, en este caso, 7 que podría ser, sino tenemos 13 que se pueden determinar, ¿no? Entonces, este es un esquema de identificación de Malassezia que últimamente se ha trabajado, en donde nosotros podemos, en este caso vamos, ejemplo de Malassezia pachydermides, ¿no? Vamos a ver que pachydermides, le decía, es la única Malassezia. Primero creo que aquí tendríamos que, no está, ¿no? Bueno, la Malassezia en este caso, que no tiene la capacidad de crecer, en este caso, con base aceite, ¿no? Puede crecer en otros medios. En cambio, las otras Malassesias sí, en este caso, necesitan, en este caso, crecer, en este caso, con aceites, ¿no? Entonces, se puede hacer un crecimiento en agar glucosa peptona. Si es positivo, se trataría de Malassezia pachydermide. Si es negativo, generalmente, esto no, las otras Malassesias no pueden crecer porque necesitan fuentes de lípidos, ¿no? Entonces aquí, si son negativos, generalmente se hace la reacción de catalasa. Si es negativa, si es catalasa negativa, se podría tratar de una Malassezia restricta, ¿no? Y entonces, aparte de esto, entonces a este tipo de Malassezia restricta, en este caso, se le hace las pruebas generalmente con diferentes twin, ¿no? Twin 20, 40, 60 y 80. Y también se ve si crece, en este caso, a 30 grados. El CREM4, en este caso es negativo, y esculina, en este caso, también es negativo, ¿no? Ahora, si la reacción es positiva, entonces también se hace crecimiento en twin 80, a 20, a 40, 60 y 80, ¿no? Ahora, y aquí se hace, si en este caso vamos a ver el tipo de crecimiento, en dónde puede crecer en este caso, entonces nosotros vamos a ver que si es esculina positiva, ¿no? En ese caso puede ser Malassezia simpondiali, y también se le evalúa también el tiempo de crecimiento, porque esta crece a 40 en este caso, ¿no? Furfur realmente a veces puede ser positiva o negativa, también crece a 40, pero el cremofor, es el que nosotros vamos a ver que es la prueba que nos diferencia, en este caso, si es positivo o negativo, ¿no? Y la esculina negativa es, en este caso, Malassezia
Folfae, que también crece en este caso, pero vamos a ver que de acuerdo al tipo de crecimiento, nosotros vamos a ver mejores crecimientos, en este caso a 20, a 60 y a 40. Miren que aquí no crece, cuando ponemos aquí no crece en este twin, aquí sí está creciendo, ¿no? Aquí generalmente es esculina, si es esculina positiva, obtusa crece a 37, es negativo, y tenemos a globosa, en este caso también que puede crecer a 37, ¿no? Por decir este de acá hay crecimiento, sin crecimiento, y crecimiento inferior, en este caso, en el resto de los twin, ¿no? Entonces, esta es una de las pruebas que recientemente se está adaptando para poder trabajar la identificación. Sin embargo, en la parte clínica, en este caso habitual, que uno hace en los laboratorios, a veces ya no se recomienda o no se hace esto porque este de acá es mucho más dificultoso. Entonces, en pacientes que pueden tener una pitiriasis versicolor y el médico lo puede observar, solamente le mandan realizar en este caso un examen directo. Sin embargo, si nosotros queremos determinar la especie, entonces podemos hacer diferentes pruebas, ¿no? Entonces, en el examen que nosotros hemos determinado, el examen que es directo, si está con azul de lactofenol, lo que podemos observar son estas cifras que son pequeñas, cortas, y estas formas levaduriformes que les decía, ¿no? Este tipo de esporas redondeadas que podamos determinar. Por eso se dice que parece que estuvieran entre fideos y en este caso almóndigas, ¿no? Si nosotros observamos, esto es lo que nosotros podemos ver con hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio no se observa la coloración, en este caso azul, ¿no? Por eso el microorganismo no es que sea azul, sino que el colorante es el que le está coloreando para poder observarlo. Porque ayer estaba revisando sus, sus tareas que han hecho de los hongos que les he medido, y me ponen color azul. ¿Cómo va a ser color azul? El color azul es el colorante nada más, pero el hongo no tiene color azul, ¿no? Por eso es que no están atentos a ustedes al tipo de clase que vamos a ver. Igualito que al día de ayer, cuando yo les dije, observen lo que le estoy poniendo la figura, me están colocando otras cosas que no se observan en la figura. Es decir, en la parte práctica que le he puesto de los tipos de hongos, que hagan características macro y microscópicas, no les he dicho que hagan el reverso, porque en el reverso no presento figuras del reverso, pero sin embargo me han puesto, inclusive me han puesto de crecimiento rápido. Ustedes han visto que es de crecimiento rápido, no han visto, ¿verdad? Me han puesto tamaño de esporas, han hecho tamaño de esporas, no. Cuando uno le pregunta qué es lo que observa ahí, ¿no? Y les pregunto, me he acordado porque me pusieron de azul, ¿no? Entonces, cuando uno pone de hidróxido de potasio, lo vamos a ver claro porque no estamos coloreando, solamente está haciendo un preparado en fresco. Aunque este también es un preparado en fresco, pero el lactofenol está dando este azul de algodón, el color que tiene este azul de lactofenol. En cambio, acá es hidróxido de potasio. Sin embargo, también se pueden ver estos micelios generalmente que son cortos, y en este caso estas formas levaduriformes, ¿no? Entonces, a veces con observar esto y con las lesiones que tiene, en este caso hipercrómica o hipocrómica, entonces se puede determinar que a veces puede ser, en este caso, el agente, una malacesia que está causando una pitiriasis versicolor, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sembrar, le decía, se puede utilizar el agar Dixon, el agar Saburó, o el agar que te trabajan acá, en este caso, que es el agar glucosa peptona, ¿no? Que es en este caso, para paquidermatis, ¿no? Pero las demás malacesias necesitan fuentes, le decía, de grasa, ¿no? De aceite. El agar Dixon tiene, el agar Saburó, o 10% de aceite de oliva, le va a permitir que esto obtenga su fuente de energía, ¿no? Esto generalmente la incubación es de 5 a 8 días, y vamos a ver ahora las temperaturas. Las temperaturas están creciendo a 35 a 37, ¿no? Entonces hay que colocarle, en este caso, a una incubación de 35 a 37, y vamos a ver que las colonias son de color, en este caso, cremosa, color oro o verdosa, ¿no? Si nosotros observamos y estas colonias, hacemos una coloración con azul de lactofenol, entonces vamos a ver que las levaduras pueden ser esféricas, dependiendo de la especie, ¿no? Que pueden ser entre 2 a 8 micrómetros de diámetro, pueden estar agrupados así como en racimo, asociadas con estas cifras
en este caso que pueden ser de 20 a 25 micrómetros de largo y 2 a 5 micrómetros de ancho. Esto también dependiendo de la especie. Ahí le estoy colocando que es la bibliografía nos dice que ese es el ancho que puede tener, ¿no? Y pueden estar alineadas o pueden estar ramificadas. En este caso está alineada nada más, ¿no? Bueno, aquí tenemos una de las que es más frecuentemente, es la Malassezia furfur, ¿no? Que forma colonias elevadas en el agar Dixon, convexas o umbonadas, la superficie es usualmente lisa, la textura es suave y el color de colonia es crema de textura suave, ¿no? Microscópicamente la levadura puede ser ovales, ¿no? Estas son las levaduras ovales, cilíndricas o esféricas, y aquí se ve que está en este caso en yemación, con una base en este caso amplia, ¿no? Y se puede encontrar estas cifras en este caso que son cortas, ¿no? Bueno, y esta también, aparte de esto, estas son las pruebas fisiológicas, en este caso diferenciación, ¿no? Entonces, aquí se puede poner un agar de Stroza Saburó, ¿no? A32, Uria, Catalasa, Dixon, el twin y los twin diferentes twin, ¿no? Y acá a 32 y a 40, ¿no? En la primera, que esta es la última que se está trabajando en tipo de clasificaciones para ver el tipo de pruebas. En caso de Ortega Wernicke, en este caso le decía que es un hongo halófilo, ¿no? Que fue aislado por primera vez en Eslovenia a partir de salineros y con base en los estudios de dinámica de población, parece ser que es su hábitat natural en la parte donde hay sal, ¿no? El mecanismo de transmisión es exógeno, es decir, que fuera, a diferencia de Malassezia, que en este caso lo podemos tener nosotros como microbiota normal, ¿no? El contacto es directo con el agente o con personas que en este caso están infectadas, ¿no? También la tiña negra es una infección asintomática que afecta exclusivamente el estrato córneo de la piel, en donde da lugar de manera característica, le decía, estas máculas, ¿no? Que pueden ser numulares, que parecen monedas, pueden ser reticulares, pueden ser como lentejitas, ¿no? Y a veces le decía que puede estar localizadas en la región palmar y ocasionalmente en la plantar, ¿no? Si nosotros hacemos el examen directo en fresco, ¿no? Aquí usamos hidróxido de potasio al 15%, entonces esto aclara las escamas, ¿no? Y se observa al microscopio. Acá se deja 10 minutos o también se puede agregar calor, les decía, ¿no? Y podemos ver filamentos cortos y en ocasiones a veces esporas que pueden ser en este caso bicelulares e inclusive alargadas, ¿no? No es muy frecuentemente ver este tipo de esporas, pero es la característica que nosotros vamos a poder observar, ¿no? Todas las estructuras se muestran de pigmento de color, como ustedes ven, ocre, no medio amarillento dorado, ¿no? Esa es la característica de este tipo de color, ¿no? El cultivo se precede a cultivar las escamas, ¿no? Que puede ser agar destroza, saburó con cicloheximide, agar papa destroza, lactimiel también, o puede ser agar extracto de malta, ¿no? En cualquiera de los medios, generalmente, en este caso, hay que cultivarlo a temperatura ambiente. Malassezia, no se olviden que es a 37. Y su desarrollo, en este caso, de este hongo, sí es lento, ¿no? Un promedio de 10 días, y que va a presentar las diferentes características macroscópicas, en este caso, de colonia, ¿no? Macroscópicas, generalmente ustedes van a ver que esta colonia inicialmente comienza a tener un color pálido, húmedo, brillante, inclusive parece en este caso de aspecto levaduriforme, ¿no? Y con el tiempo generalmente se vuelven aterciopelado, de este color verde olivo que vamos a ver a marrón oscuro, por el anverso y el reverso. Las colonias en este caso son de color negra, por eso esto de acá, este es un hongo de Mathiasia, ¿no? Entonces, aparentemente, aquí se observa, parece que hubieran dos tipos de colonia, pero es un tipo de colonia dependiendo del tiempo que podamos tener, ¿no? En la microscopía, si nosotros hacemos de la colonia la observación microscópica, vamos a ver que tiene hifas septadas, ¿no? Con nidos bicelulares y también pueden presentar, en este caso, clamidosporas o clamidoconidios, ¿no? Entonces, estos conidios bicelulares son estructuras presentadas en la fase temprana del desarrollo de la colonia, que van a ver con extremos redondeados y el extremo opuesto es medio ausado, es medio apuntadito, no se ve, a ver, aquí está, ¿no? Aquí medio que se apunta, ¿no? Y es el cuello, en este caso, donde generalmente se va a producir, en este caso, las anélides, ¿no? Que van a ser productores de nuevos aneloconidios, ¿no? Entonces los conidios primeramente son hialinos, primeramente cuando se ven son transparentes, pero con el tiempo nosotros vamos a ver que se van a tornar
de verde olivo, por eso es un hongo de matiacio, ¿no? Y acá la colonia, cuando ya es muy madura, generalmente van a predominar estas cifras, en este caso aceptadas, ¿no? Y que son de color marrón. En este caso también se puede hacer pruebas bioquímicas, se ha determinado que tiene la capacidad de usar la caseína y la tirosina, crece en medios porque aquí también se evalúa el crecimiento en cloruro de sodio, crece con 10 al 15% de cloruro de sodio, asimila, en este caso, el nitrato de potasio, ¿no? Y no crece a 37. Por eso decía, esta levadura está creciendo a medio ambiente, ¿no? Miren, ahí es cuando, estas son las características de la colonia, cuando comienza a aparecer levaduriformes primero, ¿no? Y después se hacen miceliares. En caso de Trichosporum weigeli, en este caso que causa la piedra blanca, ¿no? Esta es una infección que generalmente es inocua del pelo, la barba, pecho y pubis, y donde se encuentra formando nódulos de aspecto grasoso y consistencia blanda, ¿no? Entonces ustedes van a ver el tipo de pelo, les decía que se arranca el pelo, y el pelo se coloca también en una lámina y laminía con hidróxido de potasio que puede ser del 10 al 20%, ¿no? Y aquí podemos observar, en este caso se deja también aproximadamente 10 minutos, y se observan filamentos que al fragmentarse forman, en este caso, artroconidia. Entonces hay que observar bien porque este forma artroconidia, que pueden unirse a posiciones poliédricas, ¿no? Parecen poliedros, cuando uno lo observa, son artrosporas en este caso, o artroconidias, en donde nosotros vamos a ver que cuando se posiciona tiene el aspecto poliédrico, ¿no? Además, las artroconias se pueden observar elementos redondos que adaptan posiciones poliédricas, en este caso también, ¿no? Entonces aquí podemos observar, este es el pelo, y aquí podemos observar en este caso, alrededor de la hifa, el nódulo que ha formado, ¿no? Nosotros queremos hacer el cultivo, entonces vamos a tomar este pelo, ¿no? Y se coloca en agar glucosado, desaburó con clorafenicol y sin actidione, porque el actidione generalmente lo inhibe a esta levadura, ¿no? Se incuba también a temperatura ambiente, aproximadamente 10 días, primeramente también van a salir colonias cremosas, parece mantequilla de color blanquecino, pero luego generalmente comienza, en este caso, este aspecto plegado, o a veces también un poquito cerebriforme que se levanta. Este todavía es una colonia joven, ¿no? Tiene 1 centímetro de diámetro, ¿no? Es decir, que las colonias generalmente son muy pequeñas, ¿no? Al hacer una preparación de esta colonia se ven elementos hialinos tabicados, si ustedes observan acá, y que se pueden fragmentar. Si nosotros tomamos la muestra y ponemos con azul de lactofenol, vamos a ver que hay artroconidios, ¿no? Miren estas hifas, que aparte que son hifas tabicadas, también vamos a ver que va a haber artroconidios, o artrosporas también, ¿no? En caso de piedra abortae, que es la piedra negra, ataca al pelo, le decía, piloso, y para que el hongo penetre en la cutícula, tiene que haber, entonces, en este caso también, una fuente de penetración, en este caso, para poder observarlo, ¿no? Pero no penetra la corteza del pelo, sino se queda, en este caso, en la cutícula afuera nada más, ¿no? Y forma este tipo de nódulos que nosotros vamos a ver, ¿no? Si vemos el examen directo, ¿no? Aquí también se le agrega el hidróxido de potasio, aquí se le agrega inclusive 20 a 40%, y se va a observar filamentos oscuros que adoptan aspecto de células poliédricas, ¿no? Se pueden observar, miren, acá son ascas, ¿no? Que contienen 8 ascosporas fusiformes, ¿no? Entonces acá hay un asco, y dentro de esto asco generalmente vamos a tener, en este caso acá las ascas, que en este caso dentro de esto vamos a tener las ascosporas, ¿no? Entonces esto es lo que se puede ver en el pelo, cuando el pelo generalmente se está aclarando, ¿no? Para el cultivo se utiliza el agar saburó con clorafenicol. Las colonias se manifiestan, en este caso, de color marrón o verde oscura, y su centro también tiene un aspecto cerebriforme, ¿no? Y le decía no utilizar actidione, porque en este caso inhibe, en este caso, a este hongo, ¿no? Si se realiza una preparación del centro de la colonia, se observa al microscopio que tiene elementos similares a los que se obtienen en los nódulos del pelo, ¿no? Se pueden ver ascas, filamentos y ascosporas. Este de acá es un telemorfo, no se olviden, que tiene reproducción sexual, ¿no? Se ven estos filamentos cifales, estos filamentos generalmente son pigmentados, las cifras son oscuras, ¿no? Y también en este caso, estos filamentos en este caso son cortos. Entonces, ese es en cuanto a micosis, en este caso, superficiales. La que más frecuentemente podemos observar en este caso es la malacesia, ¿no?
Las otras le he puesto, pero la malaciosis es la más frecuente, ¿no? Ahora, dentro de la micosis cutánea también tenemos que tener las mismas condiciones de toma de muestra. Cuando he puesto la primera, las tomas de muestra es lo mismo. No deben tomar, en este caso, ningún tipo de antimicótico, ni utilizarse talcos, ni ungüentos, ¿no? Siempre, a veces, recomendar una semana antes de toma de muestra no se debe colocar. Entonces, luego, cuando el paciente va, lo que tienen que hacerle es hacer la limpieza, en este caso, de estas lesiones, ¿no? Con su alcohol, generalmente del 70, hay que limpiarlo, ¿no? Y ya saben que ustedes qué tienen. En este caso, si ustedes están observando acá, acá hay una lámina, les decía, ¿no? Esa lámina, les decía, que le permite, en este caso acá tienen como un pequeño tipo de un bisturí tipo romo, donde ustedes van a ver, o de hoja de bisturí tipo romo, donde ustedes están viendo que está sacando la escamita y acá están las escamitas, ¿no? A veces se puede usar esta parte, o si no, con dos láminas también a veces utilizan para sacar las escamas. Les decía que a veces no es conveniente porque estos de acá se pueden caer y a veces no vemos el tipo de muestra. Y si queremos en este caso hacer cultivos, la muestra va a ser muy pobre, ¿no? Entonces a veces hay que utilizar nuestras placas para colocar. En caso de uña, mira acá también está el bisturí tipo romo, hay que hacer limpieza y entonces también hay que sacarle, ¿no? Hay que sacar la mayor parte posible, generalmente gran cantidad de muestras, no es que un pedacito, gran cantidad de muestras, ¿no? Inclusive, si esto, le decía, las tenazas que vamos a ver, le permite en este caso hacer el tipo de corte, ¿no? Entonces, aquí, este es el caso de uñas, uñas de manos, uñas de pies, y en caso de toma de muestra de pelo también, aquí ustedes están viendo la alopecia, ¿no? Entonces, como ya hay alopecia, entonces con ayuda de una pinza, hay que arrancar principalmente el tipo de pelo que podemos tener ahí, ¿no? El examen se puede hacer con hidróxido de potasio del 10 al 40%, también hidróxido de potasio con dimetilsulfóxido al 40% y el hidróxido de potasio con calcofluor, ¿no? Cualquiera de estos compuestos, lo que hace es aclarar principalmente la uña, aclarar el pelo, no las escamitas, ¿no? Entonces, ese es el examen directo, ¿no? ¿Qué es lo que van a observar en micosis cutánea? En micosis cutánea tienen que observar si hay presencia de estas hifas hialinas, ¿no? Si ustedes observan acá, aquí está la hifa hialina. Si ustedes observan esto de acá, estas redondeaditas, son las escamas de la piel, ¿no? Que se han aclarado y han podido, y por lo tanto podemos ver claramente el tipo de hifa. Aquí también vamos a ver que las hifas pueden ser ramificadas, medias tortuosas, no muy, así cuando ustedes ven una hifa que es rectita, no, estas medias son medias tortuosas y refractarias porque no tienen coloración, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer. Entonces, si están frente a estos, quieren decir que están frente, en este caso, a una micosis, por lo tanto, tienen que hacer el tipo de cultivo. A veces, frecuentemente, no se ve la esporulación aquí. Entonces, hay que hacer los medios de cultivo para ver la esporulación, ¿no? En caso de pelo, ¿no? Les decía que en el pelo puede haber endotriz, ecotriz o ecoendotriz. Endotriz, donde se observan troconidas en la médula del pelo, es el interior, ¿no? Ecotriz, que se observa troconidias que se encuentran por fuera del pelo y que están dispuestos en cadena, ¿no? Y hay diferentes formas que ponemos. Y la ectoendotriz se observa los artroconidios tanto por fuera y por dentro, en este caso del pelo, ¿no? Bueno, ahí podemos observar posición de artroconidios en relación a la estructura del pelo, ¿no? Acá tenemos una ecotriz, acá tenemos una endotriz, acá tenemos una eco y endotriz, acá hay eco y endotriz, porque ustedes ven aquí las esporas y fuera también podemos observar, ¿no? Ahora, hay que diferenciar también cuando se hace un examen directo de los artefactos que pueden haber, ¿no? A veces podemos limpiar una lámina y nos queda a veces, si lo limpiamos a veces con papel, a veces utilizan el papel higiénico, no es el mismo tisú porque el tisú no saca muchas pelusas, pero a veces el otro sí, o un algodón, y entonces a veces podemos ver este tipo de fibras, ¿no? O a veces también podemos observar esta parte, que son cuando no se limpian adecuadamente las láminas, ¿no? Entonces, estos de acá son artefactos, por decir, no son hongos, esto parece una hifa, pero no es una hifa. Inclusive ustedes también pueden ver esta parte de aquí, ¿no? Y dirán, son hifas, no, sino que es la unión a veces de todas las células que se han aclarado y esta parece que fueran hifas, y esta no. Esta parecen esporas, no, pero a veces pueden ser burbujas que se han colocado, ¿no? Ahora, una vez que han hecho su examen directo, entonces tienen que hacer, en este caso,
el cultivo para saber de qué hongo se trata, ¿no? Puede ser agar saburó, agar amicocela, agar micobiotic, BDA para dermatofitos, agar papadistrosa, VIH más antibiótico o VIH, dependiendo del hongo o lo que se puedan tener. Sin embargo, el micocel, micobiotic y BDE son los más frecuentemente usados. El cultivo, ¿qué nos permite? Nos permite identificar definitivamente al agente fúngico, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver las características macro y microscópicas de la colonia, ¿no? A veces también, aquí le decía, el medio de cultivo se utiliza el agar saburado glucosado con antibiótico, con actidione o el micocel o microbiótico, ¿no? ¿Por qué es importante hacer el cultivo y identificar el agente? Porque nos permite la instauración de la terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque hongos también se están volviendo, en este caso, resistentes, ¿no? Entonces aquí ustedes están observando que en la uña están tomando la muestra. Entonces, en la muestra, primeramente, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tomar las escamitas, lo ponen en el azul de lactofenol para poder observarlo, y luego de estas escamitas que ustedes pueden ver ahí, también sirve para el cultivo, ¿no? ¿De qué es lo que tienen que ver en el cultivo? ¿No? Las características macromorfológicas, tienen que ver el crecimiento, si es rápido, más lento, le decía, pero en este caso, generalmente el crecimiento de los dermatofitos dan aproximadamente 3 semanas, ¿no? Entonces, dentro de esas 3 semanas tiene que decir cuál es más rápido. Si usted lo ven en una semana, no es un dermatofito, ¿no? Tiene que ver textura, aspecto, color del micelio, anverso y reverso, si ya lo hemos dicho, ¿no? Se tiene que hacer también en este caso si tiene la capacidad de producir pigmentos difusibles o no, ¿no? Entonces, hay medios de cultivo que les va a permitir determinar, cuando hacen el examen directo, a veces ya pueden determinar más o menos de acuerdo a veces las cifras que puedan tener, ¿no? Entonces, una vez que hacen el diagnóstico de cultivo, cuando han hecho la identificación macroscópica, tienen que hacer la identificación de la micromorfología o microscópica, ¿no? Y por lo tanto se hace el montaje de la técnica de azul de lactofenol. Si no lo han podido identificar, se hace el microcultivo, ¿no? Entonces ustedes pueden colocar aquí, toman y lo hacen con su azul de lactofenol o proceden a su microcultivo para poder luego identificarlo, ¿no? Ahora, aparte de eso, bueno, aquí ya después de identificación, ustedes tienen que saber qué podemos ver microscópicamente, ¿no? Cómo es la IFA, si tiene una IFA aceptada, si hay modificaciones hifales, ¿no? Si tiene la capacidad de formar macro o microconidias, cómo es la disposición de las macroconidias, si las macroconidias tienen de uno a diferentes lóculos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que observar ustedes, ¿no? Pero acá en dermatofitos también es muy importante hacer la prueba de la urea de Christensen, ¿no? La urea de Christensen generalmente es el agar urea de Christensen, en donde yo les decía que se ve que hay hongos que tienen la capacidad de degradar, en este caso, de degradar o de hidrolizar, perdón, a la urea, ¿no? Con productos finales que son, en este caso, eh, alcalinos, ¿no? Como tiene un indicador de pH, nosotros vamos a ver que la urea se ve de color grosella, ¿no? Que quiere indicar que el hongo ha tenido la capacidad de hidrolizar la urea, ¿no? Pero además se hace la perforación del pelo, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, este es un pelo, ¿no? En donde cuando hay perforación vamos a ver que el hongo ha tenido la capacidad de romper el pelo, por eso se llama perforación del pelo. Este es un pelo normal, ¿no? Donde no hay perforación y acá hay perforación del pelo. Entonces, algunos dermatofitos tienen la capacidad de perforar el pelo y otros no. Entonces, esta capacidad generalmente le permite también en este caso identificar el tipo de especie que podamos tener. Ahora, ¿cómo se hace esta técnica de perforación del pelo? ¿No? Esta fue descrita por Agelo y George en este caso, en donde nosotros vamos a ver que aquí vamos a tener una placa Petri, aquí le van a agregar 25 mililitros de agua destilada estéril, la placa tiene que estar estéril también, y se le añade 2 a 3 gotas de extracto de levadura al 10%, ¿no? Ahí le están colocando el extracto de levadura, y luego disponer, en este caso, aquí van a tener los pelitos, y van a colocar los fragmentos de pelo corto, y este es un pelo corto desgrasado, que tiene que ser sano, ¿no? No tiene que estar en este caso, no tiene que ser un pelo enfermo, tiene que ser un pelo sano, porque es una prueba si va a perforar, en este caso, el pelón, ¿no? Entonces, pelos desgrasados y esterilizados en autoclave, que previamente estos pelos generalmente hay que cortarlos, ¿no? Y hay que esterilizarlos en autoclave. Entonces, aquí se va a colocar, en este caso,
y se coloca a 25 grados Celsius durante 3 semanas, ¿no? Ahí lo van a colocar, en este caso, y luego, esto tiene que estar cerrado completamente, y luego van a sacar los fragmentos de pelo y lo van a colorear con azul de lactofenol, ¿no? Entonces ustedes colocan acá lámina y laminilla azul de lactofenol, el fragmento de pelo, porque acá hay varios fragmentos que van a colocar, y van a ver si hay perforación del pelo o no. Si ustedes observan acá, aquí se ve perforación del pelo, ¿no? Miren aquí. Esta es perforación del pelo. Acá hay perforación, acá ha perforado, acá también hay perforación, acá también hay perforación, ¿no? Entonces, ahí hay perforación del pelo, ¿no? En cambio, acá es negativo, el pelo ustedes lo ven completamente intacto, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen, en este caso, que trabajar. Vamos a borrarlo esto, ¿no? Entonces, ahí se ve muy bien la perforación, en este caso, el pelo. ¿No? Ahí también, ahí están con azul de lactofenol, que lo pueden observar muy bien, adecuadamente se ve, miren cómo perfora el pelo, ¿no? Bueno, y acá tenemos ejemplos de hongos como Trichophyton rubrum, ¿no? Que ustedes ven la característica macroscópica de la colonia, que ven de crecimiento moderado. Bueno, no observan, ¿no? Pero en la literatura dice de crecimiento moderado, eso tiene que verlo con el tiempo, ¿no? La textura es medio algodonosa, y si nosotros lo podemos ver el reverso, generalmente pigmento de color rojo vino, ¿no? Entonces, este es anverso y esto es reverso. Y aquí también ustedes tienen que ver que tiene aspecto plegado, ¿verdad? Nosotros queremos ver microscópicamente, nosotros vamos a ver en este caso que presenta, en este caso, conidias septadas, y presenta en este caso abundantes microconidias, ¿no? Las microconidias son en este caso piriformes, de forma de perita. Si bien es cierto hay macroconidias, pero ustedes ven acá, son pocas, ¿no? Y generalmente son alargadas, finas como un cigarrillo, como se dice, ¿no? Si hacen la identificación de la ureasa, esta es una ureasa positiva. Y la perforación del pelo es negativa, ¿no? Entonces, esta es la característica que nosotros podemos ver de Tricophyton rubrum, ¿no? Tricophyton tonsura, que también es otro, es su primo hermano, vamos a suponer ahí, que también es Tricophyton. Macroscópicamente es de crecimiento moderado, la textura es media turbulenta, a veces con el tiempo se forman pliegues y surcos. El reverso generalmente es de color amarillo, marrón o caoba, ¿no? Si nosotros vemos microscópicamente, este tiene la capacidad de formar también hifas septadas, si ustedes ven acá, pocas macroconidias, es ureasa positivo y perforación del pelo negativo, ¿no? Y ustedes pueden observar que las microconidias parecen unos globitos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que tiene. A veces también pueden tener estas modificaciones que son en forma realmente de clava, ¿no? Entonces, miren acá. Aquí ustedes van a ver estas microconidias que tienen la forma, en este caso, de globito. El otro es Trichophyton metagrofites, ¿no? También en este caso es de crecimiento moderado, la textura es, acá se ve mucho más polvoronienta, ¿no? O granular, que podemos a poner. El micelio es de color blanco amarillo pálido, y el reverso, en este caso, es amarillo o marrón o rojizo, ¿no? Pero aquí ustedes van a ver de color blanquecino. Microscópicamente, generalmente este Trichophyton metagrofites tiene la capacidad de tener estas modificaciones cifales, ¿no? Que pueden ser hifas en zarcillo o en espiral o en asta también, ¿no? Acá microconías abundantes. Y estas microconías que se ven aquí, generalmente se agrupan en racimos como racimos de uva. A diferencia de estas de acá, miren, que ustedes van a ver que está a lo largo generalmente de la IFA. Miren acá también, ¿no? Miren acá. Está a lo largo de la IFA las microconías. En cambio, en metagrofites, nosotros lo vamos a ver que se van a agrupar generalmente en racimos, ¿no? Este es ureasa, también presenta, aquí está la macroconidia, miren acá, la macroconidia, cigarro salchicha, ureasa positivo y perforación del pelo negativo. En caso del género Microsporum, en este caso Gibson, macroscópicamente es de crecimiento rápido. El Microsporum Gibson crece rápidamente, es decir, que nosotros hemos dicho 3 semanas, entonces 2 semanas y media ya se puede observar un poquito, ¿no? De textura granular, turbulenta, plano, terciopelado o granular, ¿no?
El color de la colonia, en este caso, puede ser entre medio beige, en este caso, ¿no? Y el reverso es amarillo o marrón, o puede ser también canela el reverso, ¿no? Si nosotros observamos microscópicamente, en este caso vamos a ver que tiene la capacidad de producir macroconídeas con paredes delgadas, ¿no? Miren acá, ¿no? También presenta microconídeas, pero en pequeña cantidad, ¿no? En macroconídeas con pequeña, son delgadas, de extremo plano y agudo. Si ustedes cuentan aquí, generalmente, vamos a encontrar más o menos como 6, 1, 3, 6 lóculos, ¿no? Si nosotros vemos ureasa, es una ureasa positivo y perforación del pelo positivo, ¿no? Entonces, de paredes delgadas. En caso de Microsporum canis, también es de crecimiento rápido, ¿no? Media textura sedosa con surcos, a veces pliegues. La colonia es de color blanco y el reverso es un amarillo, generalmente un amarillo patito, más o menos, ¿no? Si vemos microscópicamente, aquí las macroconías son de paredes gruesas, rugosas, generalmente terminan fusiformes, ¿no? Que terminan generalmente en punta. Y si vemos la cantidad de lóculos que tiene, generalmente tiene 8 lóculos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la diferencia de este tipo de Microsporum gibsum, que solamente tiene de 6 lóculos, máximo 6 lóculos. En cambio, Microsporum canis tiene 8 lóculos, ¿no? Y miren, acá también ven las microconídeas, generalmente, pero son menos cantidad. Más abundante en Microsporum, generalmente son las macroconídeas. Y por último tenemos Epidermosón flocosum, ¿no? Macroscópicamente crecimiento rápido, textura glavoso, purpurulento, color amarillo pálido, blanco, y el reverso en este caso es de color, en este caso amarillo, ¿no? Entonces ahí podemos ver microscópicamente que va a presentar macroconídeas con paredes delgadas también, ¿no? Aquí no hay microconídeas, acá hay ausencia de microconídeas, ¿no? Abundantes, estas son clamidosporas, miren, estas de acá son clamidosporas, ¿no? Las clamidosporas son abundantes cuando el cultivo ya es viejo, ¿no? Pero aquí vamos a ver, le decía, las macroconídeas pueden ser solitarias o pueden estar en este caso en racimo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, este es ureasa positivo y perforación del pelo en este caso negativo, ¿no?